Muy buenas visitantes, bienvenidos de vuelta al canal. En un vídeo anterior vimos cómo desmontar por completo el primer modelo de Xbox One y en este vídeo le toca el turno al modelo S, algo que os vendrá muy bien si queréis cambiar algún componente interno o realizar una tarea de mantenimiento, ya sea limpieza o cambiar la pasta térmica, así que vamos a verlo. Bienvenidos a la mazmorra de Isaac. Para abrir este modelo tenemos que empezar por la tapa negra de abajo, quitando primero el precinto, que debería estar aquí. Ahora debemos hacer palanca en los bordes con una pequeña espátula o similar, metiéndola con cuidado por el medio de ambas carcasas. Empezaremos por la parte trasera, luego por los laterales y terminaremos por la parte delantera. Empezamos quitando los tornillos verdes, son estos 6, señalados con la letra F. Ahora quitamos la carcasa superior desde atrás de esta manera. Hay dos módulos exteriores, el frontal, que tiene 4 tornillos, el cual desconectaremos con una palanca, y el lateral con otros 3 tornillos y que desconectaremos de la misma manera. Quitamos estos 8 tornillos, señalados con las letras B y C. Volteamos la consola y quitamos la placa metálica superior. Ya hemos accedido al interior de la consola. Aquí quitaremos primero el disco duro, que tiene 2 conectores, luego la unidad óptica con otros 2 conectores iguales, y a continuación la fuente de alimentación, que para desconectarla tenemos que ayudarnos de una palanca para presionar la pestaña lateral del conector. Ya podemos quitar los últimos 4 tornillos de atrás, los del disipador, señalados con la letra A. Damos la vuelta con cuidado, sujetando el ventilador y quitamos este pequeño clip metálico tirando desde sus patas. Nos quedaría por quitar esta pieza de plástico situada debajo del ventilador. Y ya podemos separar la placa tirando desde el conector USB inferior. Detrás vemos que hay una placa de metal en forma de X que es para asegurar y hacer presión entre el disipador y el procesador.
hay una herramienta especial para quitarlo, pero con un destornillador plano pequeño podemos hacerlo sin mucha dificultad. Se trata de meterlo en los huecos que hay en cada esquina y hacer poco a poco palanca. De esta manera iremos desencajando la esquina contraria. Lo hacemos en todos los huecos y listo. Tened en cuenta que al volver a poner esta pieza deberemos antes doblarla un poco hacia adentro. Por último, ya podemos quitar el ventilador, desconectándolo antes. Y ya hemos desmontado al completo la consola. En este caso le hice una pequeña limpieza y cambio de pasta térmica, que ya estaba seca. Os dejo con el proceso de montaje resumido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado. Si ha sido así, ya sabéis, like, suscribiros y activad la campanita para estar al tanto de las novedades del canal. Vuestros comentarios y sugerencias serán bienvenidos y también podéis seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra visita, hasta el próximo vídeo.